En el día de hoy vamos a agotar un breve panel, una breve discusión sobre educación, los logros 2000-2015 y desafíos de cara a la elaboración de la agenda post-2015. Está con nosotros el profesor Miguel Givina, oficial del programa de educación de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y Virginia Woolf, quien es nuestra representante de FUNGLODE ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, para las negociaciones de la agenda post-2015. Un breve preámbulo sobre el tema. Como muchos de los presentes pues conocen, en el año 2000 fueron dictados lo que eran los objetivos del milenio, y uno de ellos, de manera particular, el segundo objetivo, era lograr la enseñanza primaria universal. Estas metas trazadas en ese entonces, pues, veían como un plazo razonable de 15 años, un plazo en el cual las Naciones Unidas, con un plan pues determinado y sistemático, pudieran lograr en 15 años la universalidad de la educación primaria. Hubieron muchos avances, como veremos en la conversación de hoy, se logró mucho, pero no fue posible la meta trazada. Sin embargo, entonces, a raíz de esto, pues se han generado todo lo que es la agenda post-2015, cómo se van a seguir tratando esos temas, el de educación y los demás temas que fueron pues el enfoque de los objetivos del milenio, cómo van a ser abordados a escala global a partir del 2015. Entonces, la educación siendo un tema fundamental de estos objetivos, pues la UNESCO ha presentado en esta semana pues el informe Educación para Todos, que fuera puesto en circulación primero en las Naciones Unidas, y pues dado el interés de lo que es nuestra oficina hermana en Estados Unidos del Global Foundation for Democracy and Development, hubo un acercamiento con la intención de traer esta discusión, este debate aquí a la República Dominicana, cosa que hemos logrado exitosamente el día de hoy. De inmediato, pues, le voy a pasar la palabra a Virginia Woolf, quien va a presentar a nuestro panelista y va a iniciar esta interesante conversación, en la cual esperamos, el desarrollo del mismo, pues contar también con la participación de ustedes, con sus preguntas, sus aportes, y hacer de esto una discusión lo más enriquecedora posible. Gracias, bienvenidos. Virginia. Doctor Fernández, profesora Ligia Amada, distinguidos académicos y profesores presentes y públicos todos. Nosotros tenemos hoy el placer de recibir al doctor Miguel Givina, quien nos presentará el informe de la UNESCO de Educación para Todos, los logros que hemos obtenido entre el 2000 y 2015 y los desafíos, sobre todo los desafíos que tendremos a partir del 2015 y hasta el 2030. El doctor Miguel Givina es máster en Ciencias Didácticas de las Matemáticas y doctor en Ciencias Pedagógicas. Es también profesor titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, pero hoy está aquí en su calidad de oficial del Programa de Educación de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Recibámosles con un fuerte aplauso, pues tenemos una gran oportunidad de oírles palabras. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Excelentísimo doctor Leonel Fernández, presidente de FUNGLODE, expresidente de la República Dominicana, doctora Natacha Despotovic, vicepresidenta ejecutiva de FUNGLODE, doctor Marco Herrera, director ejecutivo de FUNGLODE, licenciada Josefina Pimentel, exministra de Educación de la República Dominicana y amiga inevitablemente. ¿Se acuerda que nos conocimos hace muchos años? Creo que fue por allá por Santiago de Chile. Maestra, siempre le diré maestra, aquí me pusieron doctora, pero yo le tengo que decir maestra, Ligia Amada Melo, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ministro y otras autoridades del gobierno, miembro del cuerpo diplomático acreditado en el país, señor Marco Villamán, rector de iGlobal. Hoy me hablaron muchísimo de usted, un amigo mutuo. Me dijo, usted tiene que conocer, si va a FUNGLODE,
al doctor Marco Villamán, y estoy teniendo el placer de conocerlo. Maestros y maestras que se encuentran presentes en esta actividad. Yo estoy hablando y la tecnología se quedó de un lado, permítanme. Ahí está. Les voy a realizar entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible, también en aras de que ustedes puedan después preguntarnos cosas en torno al informe. Voy a presentarles el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo del 2015. El título del informe de este año es la educación para todos 2000-2015, logros y desafíos. ¿Por qué 2000 y 2015? Porque, como decía el colega que nos antecedió, en abril del 2000, líderes globales se reunieron en Dakar, Senegal, y ahí acordaron los 6 objetivos de la educación para todos y prometieron lograrlos en el 2015. Estamos ya en el 2015. Hoy día, ¿qué pueden mostrar los distintos países? ¿Se han cumplido los objetivos y qué dificultades han existido? ¿Los gobiernos y los organismos internacionales han cumplido sus compromisos? ¿Qué políticas han funcionado mejor y qué lecciones pueden aprenderse para guiar futuras reformas? El informe que hoy presento proporciona algunas respuestas a estas preguntas. Quisiera empezar entonces destacando algunos mensajes claves que se ponen de manifiesto en el texto del informe. Desde el año 2000 han ocurrido progresos que no debemos dejar de tener en cuenta. 84 millones menos de niños y adolescentes están en la escuela hoy, comparado con el año 99. De estos, la gran mayoría son niñas, indicando que la paridad de géneros está mejorando. 34 millones más de niños están en la escuela, comparado con la tendencia que existía en 1999. Esta matrícula adicional puede ser atribuida a los esfuerzos de los organismos y de las organizaciones no gubernamentales generados por el movimiento de la educación para todos. La matrícula en preescolar se incrementó en 2/3. Este progreso es una gran fuente de optimismo en el momento que intentamos establecer las metas para los próximos 15 años. Otro mensaje clave es que, sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, solo 1/3 de los países llegaron a todos los objetivos cuantificables de la educación para todos. ¿Cuáles son los objetivos cuantificables? Asegurar la educación primaria universal, reducir el analfabetismo adulto en un 50% y lograr la paridad de género en la educación primaria y en la educación secundaria. El objetivo de asegurar que todos los niños estén matriculados en 2015 no ha sido logrado. Solo la mitad de los países lograron alcanzar la matrícula primaria universal. Más aún, el progreso se ha detenido en los años recientes. En el 99 había 204 millones de niños y adolescentes fuera de la escuela. Este número se redujo rápidamente hasta 2008, cuando había 127 millones fuera de la escuela. Después, la baja ha sido más lenta, logrando solo 121 millones en el 2012. Además, 1/3 de los países no lograron la paridad de género en educación primaria y la mitad de los países no alcanzaron la paridad en la educación secundaria. Uno de los mensajes principales que nos llegan de este informe es el nivel de las inequidades que se mantienen. Los niños más vulnerables son los últimos en beneficiarse. Los más pobres tienen 4 veces más probabilidad de abandonar la escuela y 5 veces más de no completar la educación primaria, comparado con los niños más ricos. La proporción de los niños que no asisten a la escuela en países afectados por conflictos es de un 36%
y ha crecido desde el año 2000. Todavía hay grandes brechas de aprendizaje entre los niños más aventajados y los menos. En general, se incrementan estas brechas a medida que los niños avanzan en la escuela. Las mujeres siguen siendo la mayoría de los adultos a quienes se les niega el derecho a la alfabetización. Estas desigualdades constituyen la principal razón por la que no se ha logrado la educación para todos. Vamos a dar una rápida mirada al cumplimiento de cada uno de los 6 objetivos de Dakar. El objetivo 1 pretendía extender y mejorar la protección y educación integral desde la primera infancia, especialmente para los niños y las niñas más vulnerables y desfavorecidos. En cuanto a la atención a la infancia, si bien ha habido una disminución de casi el 50% de la mortalidad infantil, todavía no es suficiente para alcanzar la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que era de una reducción de 2/3. Latinoamérica y el Caribe ha hecho progresos significativos y se espera que pueda reducir la mortalidad infantil en 2/3 para el 2015. Sin embargo, todavía hay diferencias enormes entre los países, con tasas de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos que van desde 5 en Cuba hasta 63 en Haití. A nivel mundial, la mayoría de los países han hecho progresos en la reducción del porcentaje de niños desnutridos desde la década del 90. Todavía, hoy en día, 1 de cada 5 niños son bajos de peso para su edad, lo que constituye un indicador de desnutrición. En América Latina y el Caribe, el 11% de los niños menores de 5 años sufría de desnutrición crónica moderada o grave en el 2013, una de las tasas más bajas en todas las regiones. Sin embargo, las variaciones regionales sustanciales persisten. Por ejemplo, con la tasa de retraso en el crecimiento, que va desde menos de un 5% en Jamaica al 48% en Guatemala, donde las comunidades indígenas siguen siendo las más afectadas por la desnutrición. Con relación a la educación de la primera infancia, podemos decir que la matrícula global en educación preescolar ha crecido en 2/3 desde el año 99, de 112 millones en ese año hasta 184 millones en el 2015. No había ninguna meta oficial para la educación preescolar, o sea, no se estableció ninguna meta oficial. Si seleccionamos un objetivo indicativo de matrícula, digamos del 80%, el veredicto es que poco menos de la mitad de los países lo logró. La rebanada verde que aparece en el pastel, en el gráfico de pastel, o sea, estamos hablando del 47%. Otro 8% están cerca de lograrlo. En América Latina y el Caribe, más de la mitad de los países de los cuales se dispone de datos son susceptibles de alcanzar altos niveles de participación en la educación preprimaria para el 2015. El número de niños matriculados en las escuelas de educación infantil aumentó en la región de 16 millones en 1999 a 21 millones en el 2012. Eso es un dato bueno. Con relación al objetivo número 2, que es el que tiene que ver con la universalización de la educación primaria, se estima que en el 2015 la tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria, que en el 99 era del 84%, llegará al 93% en el mundo. En la región de América Latina y el Caribe, las proyecciones indican que en el 2015 17 países logren o estarán muy cerca de alcanzar la matrícula a la educación primaria universal, mientras que 2 países, Guyana y Paraguay, estarían lejos de la meta. Mientras que en América Latina el número de niños sin escolarizar se redujo en un 8,9%, en el Caribe se incrementó a un 11,4%. Haremos referencia dentro de ese objetivo 2 a cuáles son las principales desigualdades en el logro. En América Latina y el Caribe, 3,7 millones de niños van a la escuela
y más de una quinta parte de los alumnos todavía la abandonan antes de terminar la escuela primaria. El informe muestra diferencias cada vez mayores entre los niños de los hogares más ricos y de los hogares más pobres en el logro de la escuela primaria. El número de los niños no escolarizados en las zonas afectadas por conflictos constituye una proporción cada vez mayor en comparación con 1999, del 30% al 36%. Por ejemplo, los niños no escolarizados en Colombia por causa del conflicto bélico representan casi el 16% de los niños no escolarizados en la región de América Latina y el Caribe. En resumen, se necesitan mejoras para llegar a las poblaciones más pobres, las minorías étnicas y lingüísticas, los niños que trabajan, comunidades nómadas, los niños afectados por el VIH y el SIDA, habitantes de barrios marginales, los niños con discapacidad y los niños que viven en situaciones de emergencia complejas. Con relación al objetivo 3, que ha estado dirigido a velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa, podemos decir que como resultado del incremento de las tasas de transición y de retención, la tasa bruta de matrícula en el primer ciclo de la enseñanza secundaria aumentó del 71% en el 99 al 85% en el 2012. La participación en ese nivel educativo ha aumentado rápidamente desde 1999. Por ejemplo, en Afganistán, China, Ecuador, Malí y Marruecos, la tasa bruta de matrícula se incrementó al menos en 25 puntos porcentuales. Sigue habiendo desigualdad en la transición de la enseñanza primaria a la enseñanza secundaria. Por ejemplo, en Filipinas apenas el 69% de los graduados de la enseñanza primaria procedentes de las familias más pobres ingresa al primer ciclo de secundaria, mientras los que pertenecen a las familias más ricas, el porcentaje correspondiente es del 94%. Desde 1999, en la mayoría de los 94 países de ingresos bajos y medios de los que se dispone de información, la legislación garantiza la gratuidad del primer ciclo de la enseñanza secundaria. De estos países, 66 le han establecido mediante garantías constitucionales y los 28 restantes mediante otras disposiciones jurídicas. En 2015, solo unos pocos países siguen cobrando tasas escolares en el primer ciclo de la secundaria, entre ellos Botswana, Guinea, Nueva Guinea, la República Unida de Tanzania y Sudáfrica. Con relación al objetivo 4, que es el que tiene que ver con la alfabetización de adultos, alrededor de 781 millones de adultos continúan en este mundo nuestro siendo analfabetos. La tasa de analfabetismo registró una leve reducción del 18% en el año 2000 a un estimado del 14% para el 2015, lo cual indica que la meta de Dakar de reducir a la mitad el analfabetismo no se ha logrado. Solo 17 de los 73 países que en el 2000 tenían tasas de alfabetización inferiores al 95%, habrán reducido a la mitad las tasas de analfabetismo para el 2015. Se han hecho progresos hacia la consecución de la paridad de géneros en relación con la alfabetización, pero este logro no es suficiente. En los 43 países en los que el año 2000 menos de 90 mujeres por cada 100 hombres sabían leer y escribir, se hicieron progresos hacia la paridad, pero en ninguno de ellos se habrá alcanzado esa meta para el año 2015. El objetivo 5 pretendía suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria y lograr, antes del año 2015, la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. Se prevé que
que en el 69% de los países de los que se disponen de datos se habrá alcanzado la paridad entre los géneros en la enseñanza primaria para el año 2015. En el caso de la secundaria, los progresos son mucho más lentos, ya que según las proyecciones, solo en poco más del 48% de los países se cumplirá este objetivo para el 2015. Entre el 99 y el 2012, el número de países con menos de 90 niñas matriculadas en la enseñanza primaria por cada 100 varones se redujo de 33 a 16. En la educación primaria en Latinoamérica y el Caribe, el índice regional de paridad de género aumentó ligeramente de 0.96 en el 99 a 0.97 en el 2012. Con la mayoría de los países cerca del logro de la paridad de géneros en ese nivel educacional. O sea, se puede hablar de paridad de género entre el 0.97 y el 1.2. Es decir, en ese rango se puede hablar de paridad entre ellos. Las disparidades de género son más grandes y más variadas en la educación secundaria. América Latina y el Caribe fue la única región con las disparidades en detrimento de los varones. Interesante. En 2012, el índice de paridad de género de la tasa bruta de escolarización secundaria de la región se encontraba en 1.7, sin cambio desde el 99, lo que refleja un mayor número de niños que de niñas. Disculpen, un mayor número de niñas que de niños. En la mayoría de estos países, las brechas de género en detrimento de los varones se han mantenido o incluso aumentado entre el 99 y el 2012. En la Argentina, el índice de paridad de género pasó de 1.05 a 1.11 en el 2011. En las Bermudas, de 1.07 a 1.18. Y en Surinam, desde 1.19 a 1.31. Es el mayor, el que más diferencia tiene. Con relación al objetivo 6, que es el que tiene que ver con la calidad de la educación, el objetivo estaba destinado a mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros elevados para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas. Las proporciones de alumnos por docente en la enseñanza primaria se redujeron en el 83% de los 146 países de los que se dispone de datos. Sin embargo, en un tercio de estos países, menos del 75% de los docentes de primaria reciben una capacitación que satisfaga las normas nacionales establecidas. En el primer ciclo de la enseñanza secundaria, en 87 de los 105 países de los que se dispone de datos, la proporción de alumnos por docente es inferior a 30 a 1. Es decir, a esa proporción 30 a 1 que supuestamente es la más ideal. En 2006, el Grupo de Alto Nivel de Educación para Todos propuso que los gobiernos invirtieran entre el 4 y el 6% de su Producto Nacional Bruto en educación y que dentro de los presupuestos del Estado se asignara entre un 15 y un 20% a la educación. Se ha avanzado de manera desigual en la prioridad concedida a la educación. Esto a escala mundial. En el 2012, la proporción media del Producto Interno Bruto dedicada a la educación fue solo de un 5%. En los países de bajos ingresos, el promedio fue del 4%. De los 142 países de los que se dispone de datos, 96 gastaron por lo menos un 4% de su Producto Nacional Bruto en educación, comprendidos 14 países de bajos ingresos y 18 de ingresos medianos bajos. Y en ese grupo de 96 países, 39 destinaron un 6% o más a la educación. Hasta aquí el análisis de los objetivos. Ahora me voy a referir a las recomendaciones que plantea el informe con vista a los objetivos y las metas posteriores al 2015.
En primer lugar, hacer mayor hincapié en la atención y educación de la primera infancia. Todos los países deberían establecer por lo menos un año de enseñanza preescolar obligatoria dentro del nivel de educación básica y los gobiernos deberían proporcionar los recursos necesarios para ello. Cuando no sea posible ampliar los servicios para todos con los presupuestos públicos, debería seleccionarse como beneficiarios a los grupos de la población más desfavorecidos. Deberían apoyarse los programas de aprendizaje no formales o comunitarios a una edad temprana, allí donde los programas formales sean menos viables. La atención y la educación deberían ser de buena calidad y el personal habría de tener la formación adecuada para estimular cognitivamente a los niños de menor edad y proporcionar apoyo socioafectivo. Los países deberían esforzarse por atraer a más y mejores cuidadores y docentes por medio de la mejora de su situación y el pago de un salario comparable con el que reciben los maestros de primaria. En segundo lugar, hacer todo lo necesario para permitir que todos los niños terminen la enseñanza primaria. Es necesario que los gobiernos se doten de programas de transferencias en efectivo, con mecanismos de selección y condicionalidad simplificados, a fin de ayudar a los hogares pobres, a que los hogares pobres sufraguen los costos de escolarización, por ejemplo, las tasas no oficiales, los uniformes y el transporte. A fin de lograr un aumento de la escolarización y una disminución del abandono escolar, los gobiernos deberían aplicar programas intersectoriales en ámbitos como la salud y la nutrición. Además, invertir en carreteras e infraestructura de abastecimiento de agua y de suministro eléctrico. Los gobiernos deberían elaborar planes para casos de emergencia con el propósito de atender las necesidades de educación de los niños en las situaciones de emergencia y en zonas de conflicto armado. Mejorar la adquisición la adquisición de competencias para la vida y el trabajo de los jóvenes y los adultos. Es necesario que los gobiernos velen porque todos los jóvenes y especialmente los más desfavorecidos adquieran competencias básicas y esas competencias básicas gracias al acceso universal, gratuito y obligatorio al primer ciclo de la enseñanza secundaria. O sea, fíjense que lo que se está planteando es la necesidad de establecer en el primer ciclo de la enseñanza secundaria un nivel terminal, o sea, donde puedan salir preparados para enfrentar la vida, donde no se pueden hacer otras cosas, por supuesto. Puesto que la combinación de la escolarización con el trabajo afecta negativamente a las posibilidades de que los niños adquieran competencias básicas, todos los países deberían ratificar, promulgar y aplicar el convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se estipula una edad mínima de adquisición de empleo. Los responsables de formular las políticas deberían determinar qué competencias se han de adquirir antes de que finalice cada etapa de la escolarización formal y concederles prioridad. Los gobiernos deberían evaluar qué tipo de educación o formación, incluidos los programas de aprendizaje de un oficio y de formación en el empleo, es más eficaz y equitativo para la adquisición de las competencias necesarias. Con el objetivo de atender las necesidades de los adultos con cualificaciones insuficientes, los gobiernos deberían incrementar las oportunidades existentes en materia de educación permanente, superior y de adultos. 4. Posibilitar que todos los adultos ejerzan su derecho a la alfabetización y adquirir conocimientos mínimos de aritmética. En las políticas y estrategias de alfabetización debería establecerse un nexo entre las políticas de desarrollo existentes y las necesidades de las comunidades, la salud, el desarrollo comunitario, la innovación agrícola y la ciudadanía activa. Debería apoyarse la utilización de los teléfonos celulares y de otras tecnologías de la informática y las comunicaciones para la adquisición y el mantenimiento de las competencias de lectura. Fíjense que aquí aparece el término de mantenimiento de las competencias, porque está claro que una persona puede aprender a leer y escribir en una campaña, en un programa de alfabetización y al cabo de los pocos meses,
4, 5, 6 meses, si eso no se usa, se pierde. Los países deberían reforzar su programa de alfabetización mediante una indicación clara de los niveles de competencia que los adultos han de alcanzar y la medición y el seguimiento de su participación y de los resultados logrados. 5. Centrarse menos en la paridad, estamos hablando de género, y más en el logro de la igualdad entre los sexos. Con miras a lograr que los entornos de aprendizaje sean más equitativos, es necesario dirigir los recursos de tal modo que se garantice que los materiales didácticos y las instalaciones de agua y saneamiento sean adecuadas. Es necesario que los gobiernos velen porque los programas de formación previa y de formación en el empleo de los docentes incluyan estrategias relacionadas con el género que puedan utilizar los docentes en la didáctica y la conducción de cada clase. Han de elaborarse esos programas con sumo cuidado, atendiendo la desigualdad observada en los contextos locales. No es lo mismo, como siempre digo, formar un docente para nuestros países de este lado del mundo que un docente, digamos, para Europa. En los planes y programas de estudio debería tenerse en cuenta las cuestiones de género e inclusive la educación sexual y sobre la salud reproductiva. 6. Invertir en la calidad de la educación. Es necesario que los gobiernos realicen las inversiones adecuadas para proporcionar una educación de buena calidad. Debería concederse prioridad a aquellas políticas que redundan en una mejora de la profesionalidad y la motivación de los docentes. Con relación al financiamiento, incrementar la financiación de la educación y destinar recursos a los más marginados. Los gobiernos deberían movilizar más recursos internos con el objeto de garantizar una fuente sostenible de financiamiento en el marco de la educación para después del 2015. Es necesario reasignar recursos públicos para la educación a la enseñanza preescolar, la enseñanza no formal y la alfabetización de adultos a fin de que se beneficien los grupos marginados. Los donantes deberían aumentar mucho sus desembolsos en concepto de ayuda a la educación y velar por que se seleccionen mejor a los beneficiarios. Porque cuando nos preguntamos de dónde saldrá el dinero para contribuir al desarrollo de la educación mundial, la respuesta es bastante simple. Habida cuenta de que se estima un déficit de financiación de 22.000 millones de dólares, será necesario que los donantes por lo menos cuadrupliquen el volumen de la ayuda que proporcionan a la enseñanza preescolar, la enseñanza primaria, el primer ciclo de la enseñanza secundaria en los países de ingresos bajos o medianos bajos. La inversión en instrumentos de diagnóstico que permitan efectuar un seguimiento de todos los recursos de la educación ayudará a que los gobiernos y los donantes puedan evaluar mejor la manera en que los distintos grupos de ingresos se beneficien del gasto público, así como asegurarse de que los niños más pobres no queden rezagados. Prestar una atención más específica a la equidad. A fin de abordar la equidad es necesario ante todo que los gobiernos cambien la forma en que utilizan la información para planificar sus intervenciones en materia de educación. Los gobiernos deberán conceder prioridad al empleo de datos desglosados extraídos de encuestas de escuelas, hogares y del mercado del trabajo, con el objetivo de mejorar sus planes de educación y destinar los recursos a quienes más lo necesiten. 9. Subsanar las lagunas más graves en los datos a fin de continuar mejorando la supervisión escolar. Es imprescindible mejorar la base de conocimientos sobre los sistemas nacionales de educación para subsanar las lagunas muy graves en los datos relativos a cuestiones que van desde la calidad hasta las competencias en lectura, escritura y la financiación. Se necesita una colaboración más estrecha para realizar un seguimiento de los progresos de aprendizaje a lo largo del tiempo y entre distintos países, es decir, los llamados estudios comparados.
Los gobiernos deberían mejorar sus marcos de seguimiento con la finalidad de reunir datos desglosados sobre la situación educativa de distintos grupos demográficos. Y debería ampliarse la disponibilidad, la fiabilidad y la comparabilidad de los datos sobre la alfabetización, con miras a mejorar la planificación y la formulación de políticas. Por último, resolver los problemas de coordinación para mantener un apoyo político de alto nivel a la educación. Es necesario que las estrategias concebidas para la aplicación de la política de educación posean solidez técnica y resulten atractivas desde el punto de vista político. Deben contar con objetivos claros y con una capacidad técnica y estratégica propia. Deberían financiarse colectivamente y ser objeto de evaluaciones periódicas, con un apoyo político explícito y con el respaldo de organismos influyentes. Es preciso que haya un mecanismo claro de rendición de cuentas. La educación es la clave para lograr la mayoría de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo después del 2015, desde el consumo sostenible hasta la salud y las sociedades pacíficas. Para alcanzar esos objetivos deberían reelaborarse los planes y programas de estudio y reformularse los enfoques de la educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Givina por esa interesante presentación. Sin lugar a dudas que todos esos datos que nos han puesto a nuestra disposición hoy, pues realmente nos saca a nosotros muchas más preguntas que las respuestas, porque no es solo lo que se ha hecho hasta ahora, sino qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Él también me ha facilitado mucho la presentación porque había una parte de la misma que estaba dedicada al estudio de un pequeño análisis de los resultados en América Latina. Y lo primero que quería ver, y solo lo vamos a ver rápidamente, es ver los países que se entienden por América Latina y el Caribe cuando está hablando la UNESCO. Y vemos aquí primero la parte de América Latina y los distintos colores. Ustedes pueden ver que tenemos países de ingresos medios altos, que son los que están indicados en verde. Tenemos países de ingresos medios bajos, que están indicados en azul. En naranja tenemos los países de ingresos altos, que en el caso de América Latina solo tenemos a Uruguay. Y los países de ingresos bajos, que en el caso del Caribe tenemos Haití. Quiere decir que en el área de América Latina y el Caribe tenemos una gran variedad, una composición económicamente diversa de qué se entiende por América Latina y el Caribe. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar esos resultados regionales. Sin embargo, como quiera, nos da una gran idea de qué es lo que está pasando en la región en materia de educación. Entonces, algunos de esos resultados, si estudiamos y consideramos que a nivel mundial 1 de cada 3 países alcanzó la totalidad de los objetivos que eran medibles de la educación para todos, quiere decir que en América Latina y el Caribe tenemos una labor importante, porque si tenemos 43 países, quiere decir que solo 1 de 43 países logró ese objetivo, porque solo Cuba en nuestra región fue que alcanzó a conseguir estos objetivos. La mitad de los países de la región logró el objetivo 2, quiere decir que como quiera tenemos un 50% de los países que están lejos de alcanzar la escolaridad primaria, que era el objetivo más básico en que se concentró los objetivos del milenio. Es decir, que como región, América Latina tuvo un desempeño muy por debajo del promedio mundial. Y queda de nosotros no permitir que en los próximos 15 años suceda lo mismo. Pero no todas las noticias son malas. Tenemos también que hubo resultados positivos. Tenemos una tasa de escolarización en la enseñanza preescolar que pasó de un 38 a un 68%. Una tasa de escolarización en la enseñanza primaria que pasa de un 78 a un 94%. Y una tasa de alfabetización de adultos que pasó de un 59 a un 63%. Aquí en República Dominicana quisiéramos ver unos resultados como mucho más halagüeños, mucho más esperanzadores.
También la esperanza de vida escolar desde la primaria pasó de 8 años a 9.3 años. Esto lo que quiere decir es la cantidad de años que una persona, luego de tener el acceso a la educación, luego de estar enrolado en un colegio, queda en esa educación. Quiere decir que una vez en la escuela, esos niños pasan por lo menos 8 años y un máximo de 9.3 años. Sigue habiendo una diferencia entre niños y niñas de alrededor de 1.5 años, lo que quiere decir que tenemos que prestar atención a la parte de la igualdad de género. Y se mantiene el número de alumnos que abandonan la escuela prematuramente, lo cual no es necesariamente una buena noticia, pero nos da una idea de las labores que tenemos que hacer. Ese número de estudiantes se mantuvo constante, sin tomar entre 1999 y los últimos datos disponibles, que son de alrededor de 2012-2013. Lo que quiere decir que si tomamos en cuenta el aumento de la población, pues hay una reducción relativa, pero que no es lo suficientemente significativa y hay que seguir trabajando en la parte del abandono de la escuela. Pero vamos a hablar de uno solo de los objetivos de la parte de educación para todos, que es el de calidad para la educación. Y el objetivo 6, lo que buscaba era tener una educación de calidad. Estamos hablando de los objetivos que trazó la UNESCO en Dakar en el año 2000. A nivel de la ONU, cuando se establecieron los objetivos del milenio, ni siquiera se tuvo en consideración la parte de la calidad, sino era simplemente garantizar la universalización de la educación primaria. Pero la UNESCO sí lo toma en cuenta. ¿Y qué es lo que vemos en los resultados del informe? Que de 250 millones de niños, y esto es a nivel mundial, no han tenido la oportunidad de adquirir los conocimientos básicos. Pero de estos 250 millones, hay 130 millones que tienen 4 años por lo menos en la escuela. Quiere decir que estos niños están asistiendo a la escuela y aún así no consiguen los conocimientos básicos en materia de literatura y aritmética. Y eso nos da una muy mala noticia en lo que se refiere a la calidad de la educación. Ha habido un aumento en el número de países que se someten a las evaluaciones tipo PISA, de un 53 a un 63%. Perfecto, los países están evaluando. Pero ¿cuáles han sido los resultados de esas evaluaciones? Todavía tenemos un gran déficit, sobre todo en las áreas de ciencia, matemática y literatura. La proporción de alumnos por docente se mantiene sin alteración en la primaria y disminuye en la secundaria. Estamos hablando de la cantidad de alumnos que cada uno de ustedes docentes tienen en sus aulas, y todos sabemos que a mayor número de estudiantes, pues menor es la atención que se le puede prestar a cada uno. Y esos números son preocupantes, que no se haya disminuido, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, donde se mantiene en cerca de 34. ¿Cuáles son las críticas que se hicieron a los objetivos del milenio en aquel momento? Precisamente esa concentración en simplemente la educación primaria y simplemente en la parte de acceso a la educación. No trataba el tema de la educación de forma holística, o sea, no toma en cuenta que las personas necesitan educarse desde el momento en que inicia su vida hasta su adultez. Se privilegian los objetivos de más fácil obtención, pues lo más fácil es obviamente hacer que los niños estén en las escuelas sin preocuparse de cuál es la calidad de la educación que se les está dando en las mismas. Hay un privilegio a la educación primaria y un enfoque en el acceso en detrimento de la calidad. Eso es lo que la Agenda Post-2015 quiere cambiar. Los objetivos del milenio se han convertido en los objetivos de desarrollo sostenible como una parte de todo lo que significa la agenda para después del 2015 que se está trabajando en la ONU. Y este año 2015 es un año neurálgico. Nosotros aquí en la Fundación Global Democracia y Desarrollo hemos tenido la oportunidad de participar con estatus consultivo del ECOSOC en las negociaciones que se están llevando a cabo en la ciudad de Nueva York y que tendrán su momento cumbre en septiembre de este año. ¿Qué es lo que se está haciendo en la ONU? Durante el 2014 hubo un grupo abierto de trabajo que trabajó, valga la redundancia, los objetivos de desarrollo sostenible. Una lista de 17 objetivos, ya no van a ser
los del Objetivo de Desarrollo del Milenio, que eran 8, si no van a ser 17, que vienen cada uno con 169, o sea, en total hay 169 metas distribuidas entre todos los objetivos. Esta cumbre, como les decía, tendrá lugar en septiembre, donde se adoptarán esos objetivos, además de otras cosas que se supone que deben pasar a formar parte de la agenda. Otra muy importante reunión tendrá lugar en el mes de julio en Addis Abeba, que es la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que tiene que ver con lo que nos decía el doctor Givina, de dónde va a salir ese dinero. ¿Okay? No necesariamente los países van a voluntariamente decir vamos a quitar esto de nuestro presupuesto militar y vamos a dárselo a la educación. Ojalá fuese así, pero no va a ser así. Y toda esta discusión sobre de dónde vienen los fondos, tanto públicos como privados, se llevará a cabo en Addis Abeba en el mes de julio. Y se espera que se llegue a algún tipo de declaración que por lo menos le dé una guía a los Estados miembros de qué es lo que deben hacer. Todo esto tiene que también tendrá algo que ver con las discusiones que se llevarán en París en diciembre sobre cambio climático, que no necesariamente están ligados con la educación, pero por ser desarrollo sostenible, entonces necesita necesariamente de 3 factores: la parte social y económica, la parte de cambio climático, la parte social, la parte económica y la parte de el clima, porque finalmente si seguimos depredando la tierra en la que tenemos, ni siquiera tendremos unos niños a los cuales educar. Dentro de la lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la educación tiene un lugar preponderante y tiene su propio objetivo, ¿ok? Y quedó en el objetivo 4, que dice: garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Quiere decir que ya estamos dando un paso adelante desde los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, porque ya se está hablando de educación de calidad, inclusiva y equitativa y para todos. Es una visión mucho más holística, no es una visión centrada simplemente en la educación primaria, aunque obviamente prevé prevé la educación primaria. Dentro de las metas que tiene el objetivo, tenemos para 2030, todas estas metas son a 2030, asegurar de que todos los niños y niñas completen la educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad, que lleva a los resultados del aprendizaje pertinentes y eficaces. Garantizar que todos los niños y los niños tengan un desarrollo temprano de la niñez con calidad, el cuidado y la educación infantil inicial para que estén listos para la educación primaria. Garantizar la igualdad de acceso de todas las mujeres y los hombres a la educación técnica, vocacional y superior, incluyendo la universidad asequible y de calidad. Es decir, ya estamos viendo que trata desde la educación temprana hasta la educación primaria, secundaria y educación superior. Aumentar en un X% el número de jóvenes y adultos que tienen habilidades pertinentes, incluidas las aptitudes técnicas y profesionales de empleo, puestos de trabajo decentes y el espíritu empresarial. Si ven el X% es porque todavía no se ha llegado a un acuerdo entre los estados de cuál debe ser ese %, y eso sigue en negociaciones. Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles de la educación y la formación profesional de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad. Asegurar que todos los jóvenes y al menos un X%, todavía en negociación, de los adultos, tanto hombres como mujeres, logren la alfabetización y el conocimiento de la aritmética. Otra vez, eso es un paso adelante de los objetivos del milenio que solo prevían la educación para la infancia. Y por último, asegurar a todos los estudiantes que todos los estudiantes adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluyendo, entre otros, a través de la educación para el desarrollo sostenible, los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía global y la apreciación de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Quiere decir que a partir de 2015 es labor de ustedes, maestros,
enseñarle a sus alumnos no solo a sumar, a restar y a leer, sino que vivimos en un mundo que es frágil, vivimos en un mundo que está en peligro y que queda de nosotros crear esa conciencia y esa cultura para que esos niños se conviertan en una generación responsable que pueda dejarle algo mejor a sus hijos. Entonces, por último, queríamos desde la Fundación extenderles por qué es este importante vínculo entre educación y desarrollo, por qué la educación forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible y cuál es la relación entre la educación y el desarrollo económico de una nación. En un principio diríamos que es muy lógico que hay una relación entre ambos, pero no necesariamente es tan visible. El desarrollo económico depende de la inversión en infraestructura, pero además de infraestructura es necesario también el capital humano, esa palabra que estamos oyendo día a día. O sea, no es solo necesario carreteras, edificios, sistemas de energía, sino que también es importante formar al ciudadano y a la ciudadana que en el día a día son los que van a hacer uso de todas esas infraestructuras. Se ha probado que a mayor cúmulo de educación hay una mayor productividad en el trabajo, o sea que ciudadanos más educados también van a ser ciudadanos más productivos en el trabajo, lo que va a llevar necesariamente a una mejor economía. Esta inversión no solamente debe ser en educación, sino que también debe ser en salud, por la visión holística de las que les hablaba. No es lo mismo tener una persona que desde una primera infancia tiene una atención médica básica, que no está expuesto a tantas enfermedades como alguien que no lo esté, y esa persona también, eso va a tener un efecto cumulativo que lo va a hacer un ciudadano mucho más productivo. La educación primaria y hasta la secundaria no son suficientes. Ya tenemos que pensar en función de educación terciaria. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que vienen, los niños y niñas que están creciendo ahora, e incluso la generación de nosotros, ya no tiene suficiente con haber estudiado la primaria y la secundaria para garantizarle un trabajo decente. Sabemos que las aptitudes y los conocimientos necesarios para la adquisición de un trabajo decente requieren de una formación vocacional, de una formación técnica, que vamos mucho más allá de lo que se logra hasta un 8º grado. Entonces, ¿qué queremos nosotros para después del 2015? Queremos una concentración en la educación temprana. ¿Por qué? Porque siempre, desde hace muchos años se ha concentrado mucho la parte de educación a partir de los 6 años, a partir de la educación primaria. Pero ¿qué pasa entre los 0 y los 6 años? Esta es una etapa vital para la formación de una persona. Es el momento en que sus habilidades cognitivas se están desarrollando en su mayor capacidad y su cerebro está en su mejor momento. ¿Qué pasa si descuidamos a los niños en esa etapa? Tenemos que, por ejemplo, en países desarrollados o incluso dentro de las clases medias y medias altas de las sociedades, eso no es un problema. Esa gente simplemente lleva a sus niños a un centro preescolar donde reciben una formación. Si nosotros no tenemos, si el Estado no es capaz de garantizar que todos los niños también reciban esa educación y tengan ese ambiente que fomente la capacidad cognitiva, uno está creando un problema de desigualdad desde los 0 años y antes de los 6. Entonces, esa desigualdad obviamente se va a notar en el momento en que empiece la educación primaria y muchas veces, ya a partir de los 6 años, no importa la inversión que se haga, no es suficiente para llenar esa brecha. Quiere decir que mientras más temprano se garantice la exposición de los niños a un ambiente de educación, mucho mayor será el resultado que se tenga. Y con eso me refiero con el tema del retorno a la inversión en educación. La parte de movilidad social. Mientras más educado sea una persona, mayor posibilidad tendrá de salir de la pobreza. Y este es un vínculo, tal vez el vínculo más importante entre educación y desarrollo. También el Estado debe de garantizar que el costo de la educación no sea una frontera, no sea el límite que impida que una persona logre salir de una clase social X. Y la educación superior, y me alegra mucho que doña Ligia esté aquí con nosotros, que tiene una doble función, porque tiene una función dentro del desarrollo de lo que Jeffrey Sachs, que es el
uno de los asesores de Ban Ki-moon para toda esta parte de desarrollo sostenible, él habla de desarrollo endógeno y de desarrollo para alcance. ¿Qué quiere decir eso? En desarrollo endógeno quiere decir que la educación superior tiene un papel vital en lograr, a través de la investigación para el desarrollo, que el mismo país sea capaz de crear sus técnicas y de crear innovación y de aportar tecnología al mundo. ¿Okay? Pero hay también la parte del desarrollo para el alcance. Quiere decir que tenemos que lograr capacitar personas que sean capaces de adaptarse y de conocer las tecnologías que se están desarrollando en otras partes del mundo. ¿Okay? Así que la función de los maestros van desde los 0 años hasta la educación superior. Quiere decir que la labor que tenemos es titánica y mucho trabajo que hacer, pero para eso hemos querido abrir esta primera sesión de diálogo con ustedes, los profesores. Ustedes son los que conocen la realidad dominicana más que nadie. Nosotros estamos negociando todos estos objetivos en Nueva York y muchas veces nos olvidamos de lo que pasa en el día a día, de lo que pasa dentro de un aula. Entonces, nosotros queremos escucharles a ustedes. Nosotros queremos saber qué ustedes tienen que decir, porque todo lo que ustedes tienen que decir tiene que ser parte de esos objetivos de desarrollo sostenible. No me extiendo mucho más de ahí. Los dejo con una frase que dice: no podemos seguir diciéndole a los jóvenes que ellos son el futuro si no le damos las herramientas y los recursos que necesitan para ser exitosos en ese futuro. Que de ustedes, muchas gracias. Yo quisiera empezar por felicitar a Miguel y a Virginia por compartir con nosotros este informe de la UNESCO sobre educación para todos y algunas de las reflexiones que han compartido con nosotros. Yo creo que lo básico es que en el año 2000 se celebra la cumbre del milenio y en esa cumbre se definen objetivos de desarrollo del milenio para 15 años, del 2000 al 2015. No solamente en el ámbito de la educación, en diversos ámbitos. Este año, en septiembre, se hace una evaluación de esos objetivos de desarrollo del milenio, donde está incluida la República Dominicana. Presentaremos nuestro informe, donde hemos obtenido logros, donde hay deficiencias, y ahora miramos al futuro. Y el futuro es objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. Y esos objetivos tienen también el tema de educación, pero como ha explicado Virginia, se va a trascender desde el concepto de universalización de la educación para incluir desde el preescolar, universalización de la educación primaria. Ahora vamos a incluir antes el preescolar y vamos a llegar más lejos porque es secundaria y postsecundaria. De manera que hay una visión más amplia de lo que es educación. Pues dentro de todo esto ha surgido el tema de calidad de la educación. Dentro del informe que se ha presentado, que parte del concepto del encuentro de Dakar, educación para todos. Bien, hay algo que es indiscutible, y es que todos los pueblos del mundo en general han avanzado en términos de acceso. República Dominicana ha avanzado mucho en términos de acceso. El tema es calidad, pero como ha dicho Miguel, ¿cómo yo entiendo el tema de calidad? Y eso se hace más complejo porque también es definir los objetivos de la educación en el siglo XXI. Y el tema es que nosotros estamos en una transición de un tipo o un modelo de sociedad hacia otro que va a requerir de un tipo o modelo de educación. Nosotros estamos viviendo desde la revolución industrial del siglo XIX al momento actual un tipo de sociedad industrial que requería un modelo de educación. Ahora, ¿qué ha pasado con América Latina? Que el modelo de educación para una sociedad industrial nosotros no hemos sido eficientes. Y ahora, cuando hay que pasar a otro modelo postindustrial o a la revolución digital, teniendo deficiencias de la sociedad industrial, ¿cómo pasamos a la sociedad digital? Y ahí es donde estamos. ¿Cómo lograr eso? Obviamente que la experiencia que nosotros hemos tenido es que en el momento actual nadie se encuentra satisfecho con el sistema educativo que tiene. No conozco el primer país que diga, yo estoy satisfecho con lo que tengo. Cuando estábamos en el gobierno decíamos, bueno, como pertenecemos al grupo de países de la lengua española, España puede ser un referente.
cuando hablábamos con las autoridades académicas españolas, no. Aquí estamos inconformes con la educación en España. Y la mayor prueba era que los exámenes PISA, España está por debajo del promedio en Europa. Entonces en España no están conformes con el sistema educativo. Pero cuando vamos a Estados Unidos, por igual, en Estados Unidos hay una tremenda inconformidad porque ellos dicen que el volumen de inversión es mayor que muchos otros países, incluyendo Corea, Japón, y sus resultados son inferiores. Por consiguiente, ¿cómo es que invirtiendo más el desempeño es inferior? Y hay todo un debate en Estados Unidos, incluso sobre diseño curricular. Los llamados Common Cores, los temas comunes, se ha convertido en el gran debate de todos Estados Unidos sobre la educación a seguir. Bueno, nos dicen que el modelo es Corea del Sur. Y fuimos a Corea del Sur y hablamos con las autoridades. Sí, mira, aquí en efecto vamos avanzando, pero tenemos un problema. El índice de suicidio estudiantil es el más grande del mundo. Porque el nivel de presión que le ponen a los estudiantes es tan grande que los estudiantes terminan hasta suicidándose. Bueno, han dicho de Finlandia, y se habla de Finlandia como modelo. Sin embargo, el mayor nivel de alcoholismo estudiantil es en Finlandia. Los estudiantes más borrachos son los finlandeses. Y sin embargo figura como el modelo a seguir. Japón, que el modelo es Japón. Y cuando fuimos a Japón con la profesora Ligia Amada y hablamos con los japoneses, ellos dicen, mire, aquí tenemos un serio problema. El modelo educativo japonés es el que se instaló de los tiempos del general MacArthur, cuando la ocupación americana por Segunda Guerra Mundial. Y es un modelo que enfatiza, ciertamente, la parte cognitiva, ciencia, matemáticas, tecnología, pero infravalora lo que tiene que ver con valores cívicos. Por tanto, nosotros tenemos técnicos y científicos, pero no tenemos ciudadanos. Y por lo tanto, en Japón lo que queremos ver es cómo nosotros superamos el modelo MacArthur de la educación. Lo que quiero decir en síntesis es lo siguiente. No hay en estos momentos un modelo de validación universal. No existe. Cada país tiene que encontrar lo suyo. Yo hablo mucho con nuestros profesores aquí. Los observo, los sigo. Yo siento que en República Dominicana hay profesores de mucho talento y de mucha preparación. Y a veces se están diciendo las cosas como no son. Las deficiencias del sistema educativo dominicano obedecen a muchos factores. Hay muchos factores en eso. Pero yo creo que estamos en el momento oportuno, en el más adecuado momento, porque hay una mayor conciencia y una mayor sensibilidad nacional en lo relativo a cómo mejorar la educación. Ahora bien, hay un falso criterio en creer que el desempeño de la educación está en función del volumen de inversión, y no es verdad. No hay una relación directamente proporcional entre volumen de inversión y calidad del desempeño. Prueba es Estados Unidos, el país que más invierte y no es el país con mayor desempeño. Entonces, yo creo que importante es fijarse qué es lo que nosotros queremos en educación, cuáles son los objetivos. No está claro para nadie tampoco. Yo escuchaba a Santiago decir una cosa interesantísima que está en el debate hoy día. En Estados Unidos, y vuelvo a Estados Unidos porque es el modelo de mayor dimensión internacional, se habla mucho de educación para el empleo. Y se ha creado el modelo STEM, que me parece útil en muchos aspectos. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM. Pero yo pienso en el empleo, y yo me digo, pero educación es solo para el empleo. Nosotros nos educamos solo para el empleo. Obviamente que el empleo es fundamental porque están los ingresos, pero se requiere algo que vaya más allá del empleo. Se requiere formar ciudadanos con conciencia cívica, formar pensadores, gente que domine las humanidades, personas cultas. Y claro, una persona culta siempre tendrá un empleo. Ahora, usted puede tener empleo y no ser culto. Entonces, la educación tendrá que trascender el empleo. Esa área de técnico vocacional se requiere cuadros medios en la sociedad. Y hay personas que no tienen vocación académica y el tiempo lo irá diciendo.
es el concepto o la teoría de las inteligencias múltiples. Todo el mundo es inteligente, pero su inteligencia es diferente, uno para una cosa y otro para otra. Entonces el sistema educativo tiene que crear las condiciones para que cada quien desarrolle su potencialidad creativa. Unos serán científicos, ingenieros, otros serán poetas, entonces, y otros serán artistas, y otros serán músicos. Bueno, la escuela tiene que descubrir cuál es el talento de cada quien y crear las condiciones para que se desarrolle. Entonces yo creo que invito a los profesores, hemos creado con la profesora Josefina Pimentel lo que se llama el Observatorio Educativo del K al 12, del Kinder al 12 en República Dominicana. Vamos a trascender el debate nacional, no nos quedemos simplemente en el monto de la inversión y vamos a discutir diseño curricular, objetivos de la educación para mejorar a la República Dominicana. Este es nuestro primer encuentro, les agradezco que ustedes estén aquí, pero el debate queda abierto a partir de hoy. Muchas gracias.